Mauricio Macri, a quien yo acompañé, se ha corrido a un espacio más cercano al de Milei. Usted ha dicho que lo más probable es que el balotaje de este año sea entre Juntos por el Cambio y la fuerza que lidera Milei. ¿Sostiene eso? Lo sostengo, absolutamente. Y hoy creo que ya todo el mundo se da cuenta del crecimiento que ha tenido esta otra propuesta que también plantea un cambio. Y eso es algo sano para la Argentina. Porque esto significa que estamos discutiendo quién tiene más autoridad para hacer ese cambio profundo. Tengo una buena relación con la señora Bullrich, a quien además le tengo aprecio. Igual que el señor Mauricio Macri. Las ideas que expresa Milei son las que he expresado siempre yo. Hay que hablar, no hay que cerrarse. Por algo los jóvenes apoyan muy fuertemente el modelo libertario. Creo que nosotros podemos plantear a los argentinos que queremos el mismo cambio, con la misma profundidad, pero tenemos experiencia, tenemos el equipo. ¿Pero y solo eso es lo que la no va a experiencia lo que la diferencia de Milei? No, bueno, puede haber matices. Milei jamás planteó vocación de unidad con nosotros. Al revés, a la mayoría de nosotros nos insulta. Larreta es como un fideo de baja calidad. Le falta huevo. ¿Existe la posibilidad de algún tipo de acuerdo en estos próximos 6 días? Pero es que el problema estamos ya muy avanzados, imagínese, abrí la posibilidad infinidad de veces, hasta propuse crear una nueva fuerza para que podamos ir a una interna. Si yo estuviera en una alianza con la señora Bullrich, ganamos en primera vuelta, pero caminando. Si yo estuviera en una alianza con la señora Bullrich, ganamos en primera vuelta, pero caminando. Ese espacio va por un ajuste muy brutal sobre las clases medias, en la noción de un orden que también es una ilusión, que es que hay que reprimir hasta matar si es necesario. Hay que reprimir hasta matar si es necesario. Se habla mucho de que la Argentina que se viene requiere de diálogo, de consenso y de una construcción entre mucha gente para sacar leyes clave en el Congreso. ¿Te consideras un tipo de diálogo para sentarte a hablar con muchas de estas personas que también son actores centrales de la política argentina? La pregunta es, ¿vos dialogás con delincuentes? Viene Moyano y te mete 50, 60, 70 camiones enfrente de una empresa, ¿qué haces? Sí, bueno, lo saco con lo que lo tengan que sacar. Lo saco con las grúas del ejército. Día a día hay más gente que se enoja y más gente que cree que hay que romper todo. Yo creo que hay que dinamitar, semi-dinamitar todo, no absolutamente todo. Yo no coincido en palabras como bombazo, hachazo, destruir todo. La Argentina hay que construir, no destruir. Esto no se soluciona echando más nafta al fuego. Tenemos que echarle agua al fuego para ir aplacándolo. Basta, no podemos vivir en el desorden. La palabra orden es una palabra importante. Si a la violencia ilegítima que se vive en las calles se le agrega la represión indiscriminada para construir el orden, lo que terminamos es en un juzgamiento por delitos de lesa humanidad, Estamos comprando unos cascos especiales, pues ya nos anunciaron que van a venir con más piedras. Claro, Pablo Moyano dijo que va a parar el país, no piedra. Ahí se define todo. Un país donde existen Pablos Moyanos, nadie invierte. Donde existen Pablos Moyanos, nadie invierte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Aquí arrancamos en vivo por la televisión pública. Bueno, claro, alguien podrá decir, no sean selectivos en el momento en que eligen darle determinada entidad o menos a lo que pueda decir Elisa Carrió y en esas definiciones tan grandilocuentes que usualmente tiene. Y alguien podría verse tentado a tomar la figura de Elisa Carrió como un dibujito animado. Acá hay un elemento concreto. Generalmente Carrió, cuando hace esas ponderaciones históricas ya en su manera de entender la política, de llevar adelante el discurso de lo político, hay momentos en que habla de determinado tipo de conspiraciones, de situaciones que necesitan para confirmarse elementos que no están a la vista y que eventualmente nunca terminan apareciendo. Pero en este caso lo que plantea Carrió en el muy buen informe que preparó la producción de Desiguales se contrasta con cosas que efectivamente están ahí. Es decir, la caracterización que hace Elisa Carrió no está guardada en un cajón que nadie ve. Es una caracterización que confiesa permanentemente un sector de la política argentina. Por eso nos parece que es de muchísima gravedad. Y en un país que más o menos va por el sendero de la cordura debería ser bisagra en un espacio político como Juntos por el Cambio, si una integrante tan importante como Elisa Carrió, en representación de la coalición cívica, hace esta denuncia.
Carrió dice con todas las letras lo que efectivamente viene diciendo un espacio de la política, del fleje para adentro de la democracia, a viva voz, sobre los riesgos de las distintas expresiones de la derecha en la Argentina. Carrió dice, viene un ajuste brutal. Y atención con este dato, dice, sobre las clases medias, que es un sector que Elisa Carrió representa con su fuerza política, si está preocupada por su propia representación o por su propia representatividad. Y dice, ese ajuste va a ser resistido, digamos, en las calles, en la historia que tienen nuestros pueblos de resistencia frente a la amenaza de quita de derechos o a empeoramiento de la calidad de vida. Insisto, lo que dice Carrió respecto de lo que ella ve que Macri está haciendo junto con Patricia Bullrich, con Juntos por el Cambio, llevándolo cada vez más cerca de Milei. Y Carrió dice, bueno, a eso se le va a responder en el modo Macri, en el modo Bullrich, en el modo Milei, con represión que eventualmente termina con un juzgamiento por delito de lesa humanidad en un futuro determinado. Mauricio Macri, recién lo escuchamos y lo decía hace algunas horas nada más. Ojalá vaya Patricia Bullrich o Juntos por el Cambio con Milei, porque entonces tendremos más fuerza para implementar el programa o las transformaciones que queremos hacer. Además del resto de las confesiones que acabamos de escuchar y que se escuchan habitualmente. Lo que pasa es que dicho, insisto, por alguien que integra de manera tan importante, tan coyuntural, Juntos por el Cambio, es muy fuerte. Ahora, ¿quién es la primera persona interpelada por esto que dice Carrió? La propia Carrió. Porque si integrás de esa manera una fuerza política que está caminando hacia ese lugar, y encima, además lo dice desde el Instituto Hannah Arendt, ¿no? Con todo lo que eso significa, en términos históricos para la humanidad, lo primero que tenés que hacer es decir, bueno, a continuación tomo esta decisión. Veremos qué ocurre eventualmente. Pero es muy importante, y es de las cosas más importantes que hemos escuchado en estas horas en el marco de las discusiones internas dentro de las fuerzas políticas que están dirimiendo alianzas, que están tensionando, y que eventualmente tendrán que después ir a discutir en las generales. Bueno, veremos qué ocurre. La primera interpelada, insisto, es Elisa Carrió. Hay otro elemento muy importante, que es dónde ve Carrió que va efectivamente la expresión de derecha que representa Macri y que representa Milei. Y es que más allá de lo que ocurra en esta conformación de alianzas y en las elecciones, a corto plazo se van a juntar, es decir, están pensando el mismo modelo de país, están juntando músculo para imponer el mismo modelo de país. Por eso Milei dice, hoy temprano a la mañana, si se hubiera resuelto antes, Patricia Bullrich y yo ganamos caminando primera vuelta, porque en definitiva esa expresión tiene un futuro de conjunto, de trabajo conjunto. Pregunta, ¿Larreta qué piensa sobre esto que dice Elisa Carrió? Bueno, así arrancamos Desiguales en esta jornada. Ya está esperándonos en el living Hernán Lecher, economista. Vamos a preguntarle por varias cosas, pero en principio, cómo tenemos que entender el canje que hoy el Ministerio de Economía presentó como histórico, el canje de bonos en pesos más importante de la historia de la Argentina, y también toda esta tensión política sobre qué situación económica está operando. Fotos importantes de la jornada de hoy, las empezamos a compartir. Primero, esto pasó en 3 de febrero. Hoy por la tarde ya nos metemos en la interna del Frente de Todos. Una foto de unidad. Guado de Pedro, Malena Galmarini, Axel Kicillof. De un sector, son los que están pidiendo, bueno, una síntesis, un candidato o una candidata a una fórmula de unidad. Otra foto importante de estas horas. Esto ocurrió en Pilar, en una fábrica de electrodomésticos que empieza a exportar. Alberto Fernández, el presidente, con Daniel Scioli, que sigue sosteniendo, por supuesto, la permanencia de su precandidatura. Y una última foto, también importante, de estas horas. Daniel Scioli, precandidato dentro del Frente de Todos o en ese camino. Miren con quién, en una reunión muy importante con determinados espacios del sindicalismo que acompañan y sostienen la precandidatura de Daniel Scioli, con Pablo Moyano. Interesante esta foto respecto de cómo empiezan a jugar los sindicatos en la construcción de sostenes para el juego de internas del Frente de Todos. Y otra cosa importante, después de la manifestación de los gobernadores exigiendo una candidatura de síntesis, una candidatura, una fórmula de unidad, el jefe de gabinete, también precandidato presidencial, Agustín Rossi, hoy con Navarro en el Destape decía esto. Tratar de imponer una lista de consenso es un error histórico. ¿Por qué? En el cual va a haber que hacerse cargo
digamos. ¿Por qué ¿no? es un error histórico? Porque no hay condiciones, porque los consensos no se imponen a sangre y fuego. Los consensos se generan naturalmente. Se generan cuando aparece una fórmula, cuando aparece una ecuación que genere el consenso necesario. No me parece que hoy sea. El 23 de junio, el 24 de junio a las 23 horas puede aparecerlo, sí, porque siempre hay que ser respetuoso de los procesos electorales internos. Y en un momento decía también Agustín Rossi, bueno, ¿y el candidato de unidad quién es? El amigo invisible, se planteaba. Hola Nico, hola Flor, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Buen jueves. Bueno, y además, por lo que escuché, gobernadores que se reunieron para emitir ese comunicado que ayer analizamos con detalle, presionan. Ayer dijimos que el comunicado claramente era muy fuerte, la palabra exigimos. Sí, lo mencionó Rossi también. Hincapié hoy Rossi no es casual. Hay que decir que no había unanimidad entre los gobernadores, sino que hubo un sector que se impuso por sobre el resto. No todos estaban convencidos de ir en esa línea, pero evidentemente un sector se impuso sobre el otro. Yo lo que sé es que me parece que en las... Pero ese dato es interesante. Sí. Vos decís que no todos los gobernadores que se reunieron pensaban lo mismo que efectivamente decía el documento al entrar a la reunión, pero cuando salieron firmaron. Hubo un consenso interno, por lo menos. El consenso, la unidad que los gobernadores le piden al resto del Frente de Todos, la consiguieron adentro del CFI, entre ellos, incluso con sus propias diferencias. Interesante saber qué empujón político logró ese consenso, ¿no? Sí. Sí, pero lo Pero hubo. aparte, hasta el domingo te decían, ponemos en duda hasta el nombre del espacio. Y vos decías, bueno, está absolutamente todo en duda. Sí, de hecho, yo no descarto que los gobernadores lo propongan, no que vayan a cambiar el nombre. Yo no descarto que en los próximos días. Lo que sí me parece que se viene, que ya empezó a pasar extraoficialmente con algunas conversaciones que hubo entre algún gobernador con Daniel Scioli, algún gobernador con el presidente Alberto Fernández, que el fin de semana o a más tardar el lunes haya más contactos entre gobernadores y el presidente. Lo voy a decir, no voy a dar tantas vueltas. Sí. Se viene una jugada fuerte de apriete de los gobernadores para que el presidente Alberto Fernández baje a Scioli. Bueno, apretar al presidente no es una escena que vemos todos los días, pero aparte, digamos, en este Alberto, contexto, ¿puede ¿no? bajar a Scioli? Bueno, ahí donde... ¿Cuál es el punto de discusión ahí? En la reunión que tuvieron ayer, Massa y el presidente Alberto Fernández les dijo, yo no lo empujo a Scioli a ser candidato, no soy yo el que lo empuja. Lo que pasa es que vos cuando ves quiénes están detrás de Daniel Scioli, ves que están Santiago Cafiero, que está Victoria Tolosa Paz, que está Aníbal Fernández, es decir, están los jugadores... y un sector del sindicalismo... sí. ¿Cuál? Yo la foto de Pablo Moyano y Scioli a mí me llamó la atención. Sí, y otros gremios que, bueno... Lo que pasa con eso, ¿sabés qué es, Pablo? Sí. Es que Pablo Moyano se puede sacar esta foto y mañana se saca una con Guado de Pedro y pasado se saca una con Massa. Yo no vería tanta linealidad en esa foto como un apoyo manifiesto. A ver, si vos me decís que es parte de la negociación, lo entiendo, pero hoy, en la escena de hoy, lo que está es esa foto fuerte con Scioli y es una foto fuerte. Lo que pasa es que si vos medís esa foto con Scioli, tenés que medirla, no sé, con la de Guado de Pedro, con toda la corriente federal, con la 7A y con el resto de los sindicatos. Entonces está claro. El peso específico se relativiza. Pero sí tengamos en cuenta esto respecto a la figura de Daniel Scioli. Fíjate que hacen hincapié en Scioli y no en Rossi. ¿Vos te diste cuenta que ningún gobernador, ni el masismo, ni nadie habla de Agustín Rossi? Y aparte Rossi se lanzó públicamente, no es que simplemente lo dijo, hizo todo un acto y todo. Lo que creo yo, pero esto es mucho más olfato que información, es que me parece que dan por descontado que no se ve tan competitivo como Scioli, como para forzar una paso, y que lo ven más orgánico a la hora de... que en algún momento va a haber que si efectivamente hay una mayoría abrumadora que se decanta por una estrategia o por una táctica, que la va a asumir. Y lo ven a Scioli, me parece más lanzado, más decidido. No pero es que esto subrayo, es olfato. Sí, claro, no es que quiera decir nada, pero las últimas encuestas que vi y de todo pelaje, lo que están viendo es dentro de la interna Frente de Todos, Guado de Pedro por el Frente de Todos, Daniel Scioli por el Frente de Todos, con sus distintos resultados. Sí, ¿no? y te hago una muy, pero muy chiquita corrección. Dijiste cuando estaba, y te pido disculpas por eso, cuando estaba Kicillof,
Malena, Guado, dijiste Sí. que ahí estaban los que pregonan la lista de unidad. Guado de Pedro. No, dije foto de unidad. Sí. Sí. No, pero después, bueno, o algo así. Guado de Pedro quiere ir a una PASO. Guado de Pedro quiere ir a ¿Qué una dicen las PASO. encuestas entre Guado de Pedro y Daniel Scioli? No, hoy son fotos del hoy y, Sí. ¿Qué dicen? sin que haya una voz concreta que venga del Senado, Yo que me parece hoy- lo que está faltando. hoy ¿no? vi Hoy una- lo ponen a Guado de Pedro, las que yo vi por encima de Hace un Daniel Scioli. ratito vi una de una encuestadora que yo especialmente le presto atención históricamente, que sí, el medido los dos dan 11, 15, no recuerdo Así el es. número, pero una cosa Pero así. como- Guado, cuando le preguntan a la persona, a este lo apoya Cristina. ¿O No, ¿O Todavía directamente- esa ficha todavía no Ok. se jugó. Mano Se a puede mano. presumir, pero no se jugó. Y Pregunta respecto de Guado de Pedro, por lo que Pregunta. acabas de decir. Vos decís que Guado de Pedro acepta ir a una PASO y dice, bueno, vamos, pero él cree que esa es la estrategia más indicada para el momento o se resigna a que la Yo haya. creo que es la estrategia que él ve más indicada para su propia figura. Él tiene un problema muy grande, que es el de desconocimiento, Sí. que está tratando de saldar. Por eso está esta campaña, esta encuesta que yo vi, por ejemplo, hecha la misma. Hace un mes le daba 5 puntos menos. Claro. O sea, creció en Y crecimiento en la creció en confrontación intención de interna voto. levanta, por la misma dinámica de una Exactamente. confrontación, Entonces, levanta imagen. algo que consideran en el universo, si es que existe tal cosa, Sí. del guadismo, es que la forma de saldar esa patarrenga del nivel de conocimiento es subirse al ring Bien. y competir. ¿Qué pasa con Massa y el plenario del Frente Renovador del sábado, Nico? Va a ser el sábado, a ver. ¿Vos viste hoy lo que surgió hoy respecto a cierta amenaza que se publicó en un diario muy importante de una presunta amenaza de Massa Cristina de que si el presidente Alberto Fernández no presiona a Scioli para que se baje, rompen y arman un espacio nuevo? Lo vengo escuchando, pero esperá, eso lo dijo Giuliano, lo dijo Claro, que Donofrio. es de su espacio, no es que No, sea que un Massa récord. estaba harto y que... Sí, pero no leíste hasta esto la idea de acuerdo de Massa y Cristina de romper. Eso se escribió hoy. Sí. ¿En dónde? En un diario muy importante. Sí. Uno grande. ¿Y qué quieres decir con eso? ¿Por qué lo mencionas? Ok, no lo vi. Uno que era grande, más grande hasta hace poco, ¿o no? Claro. Muy bien. No, que a ver, yo hablé con gente que trabaja con Cristina, que de ninguna no tiene sentido que Cristina rompa el frente de todos y se vaya, menos en acuerdo con Massa. Para mí, y acá de nuevo, un poquito, acá no tanto olfato, un poquito, mitad olfato, mitad información, Sí. es una jugada muy tradicional con cierta habilidad y determinados contactos que tiene Sergio Massa en el universo de los medios para instalar algunas cosas. Yo lo englobaría en el paquete de las declaraciones de Giuliano, las declaraciones de Donofrio, de bueno, Bien. si no aceptan el candidato único, no sé si tienen ministro de Economía. Eso no va a pasar, Massa no va a renunciar. El sábado el Congreso del Frente Renovador va a ratificar la pertenencia del Frente Renovador al Frente de Todos. Se espera así un discurso de Massa muy contundente. Está en discusión si incorporan o no lo de la lista única del candidato único en el documento. Todavía no está cerrado, pero lo que sí pasa, está el universo de la información pública y está el universo subterráneo. Las diferencias del Frente de Todos se van a saldar en el universo subterráneo, no se van a saldar en el terreno público. ¿Qué quiere decir con esto? Sergio Massa estuvo ayer al mediodía con Cristina y a la tarde estuvo con Alberto Fernández, habló por teléfono el lunes con Cristina. Digo, hay conversaciones permanentes. Evidentemente Tampoco en una comisión política de muchos integrantes. Ya está dicho, ¿no? No me hagas Formar opinar. una comisión. No me hagas Está bien, muy bien. opinar sobre una comisión Bueno, política. en Pablo un ratito Caruso. entiendo que tenés una candidata en Córdoba por la que todos se pelean. Una figura, te diría. Candidata, veremos si termina siendo. Pero bueno. aparece una figura llamativa con un apellido muy pesado en un distrito muy importante. En un ratito nos cuenta Nico Fiorentino. Bueno, Flor, tenemos el camino de Sergio. Ya está Hernán Lecher, insisto, ya hablamos con él sobre economía y sobre economía política o política económica, que no es exactamente lo mismo. ¿El camino de Massa? Sí, trajimos el calendario que está mirando Sergio A Massa. ver. Porque si uno dice calendario, piensa el calendario electoral. Todos los que nos gusta la política tenemos el 24 de junio como acá fichada en la mente. Pero lo cierto es que el que está del otro lado que dice Massa va a ser, no va a ser. Bueno, veamos lo que está mirando, las fechas y podés sacar tu propia conclusión. Esto es lo que Si va a tiene ser- Massa en la heladera
cada Claro, vez que en la heladera. va a consultar. Muy Sí, bien. y lo que tiene todo el frente de todos, te diría, porque Sí. en base a lo que dé cada una de estas fechas es un poco de qué depende. Hoy me Primero, contaron lo del, perdón, Flor, lo Sí. del 2021 me lo contaron tal cual está marcado ahí. bueno, Así vengo que- viendo información. Sí. Ok, A ver, perfecto. repasemos. Repasemos el calendario de masa de junio. Los primeros días de junio, recordemos la semana pasada, del 1 al 3, en verdad arrancó antes, pero esto es junio, fue la gira por China, que dentro del frente de todos, si bien algunas cosas no se lograron, como contábamos lo de Brasil, Sí. algunas cosas sí se lograron que son bien interesantes, como lo del swap con China, Bien. ¿no? Que te da un alivio en materia de reservas, que hoy es tu principal problema, no tener reservas. Tener ahí la libre disponibilidad del swap te da mucha ayuda. Seguimos con los anuncios de los ingresos, 7 de junio, porque esto fue ayer, se complementó hoy, por un lado, para lo que es los asalariados, relación de dependencia, que dijo el Ministerio de Economía, hasta más de 800.000 pesos no pagás impuesto a las ganancias en lo que es el aguinaldo. Digamos, son Sí. sueldos muy elevados, así que ahí hay una muy fuerte ayuda a esos Sí, sobre el trabajadores. sueldo. Sí, sobre el sueldo, Lo que pero venía pagando no, habitualmente, no claro, el extra del aguinaldo. No el extra del aguinaldo, pero de nuevo, salarios por encima de los 800.000 pesos. Estamos hablando 10 veces, es más o menos 10 veces el salario mínimo. Sí, más Aprox, todavía. sí. Después, hoy se complementó porque uno siempre dice, todo a lo de la relación de dependencia del monotributista, que recordando que ya hay casi 5 millones de monotributistas en Argentina, hoy se anunció algo muy importante que es el aumento de las escalas. ¿Qué es esto? El monotributista, según cuánto factura, está en distintas escalas y en base a eso paga impuestos. Ahora, ¿qué pasa? Con la inflación, puede que el monotributista facture más, empiece a pagar más impuestos, pero en verdad en términos reales no es que está ganando más. Y ahí estaban los monotributistas diciendo, che, ¿te acordás de mí? Bueno, hoy hubo un anuncio que se aumentan entonces las escalas y se van a dar créditos también a tasas muy interesantes del 43%. Imagínate la mitad que la inflación. Así que hoy estos anuncios con respecto a los ingresos. Y te digo más, algo que no lo descartes. ¿Te acordás del debate de suma fija? Sí. Hoy preguntás en el Ministerio de Economía y te dicen, todo lo que tenga que ver con ingresos está sobre la mesa. Digo, año electoral, una inflación No muy está fuerte. descartada una suma fija. No te dicen que no, como en otros momentos te lo decía. Ver para creer, acá, ¿no? Sí, obviamente, porque hace 3 años que estamos discutiendo Así la es. suma fija, ¿no? Bueno, otra fecha muy 3 importante. no sé, pero 2 seguro, ¿eh? Sí, para mí 3 casi. Puede ser. Bueno, ¿qué más? Otra fecha muy interesante es el canje local de deuda en pesos. Siempre hablamos de la deuda en dólares, pero esto es la deuda en pesos. Esto es hoy, estamos en el Esto hoy. fue hoy, y de hecho te digo más, ayer hubo un brindis en el Ministerio de Economía por el Día del Periodista. ¿Cuántos brindis hiciste ayer? Porque en uno te crucé. ¿Qué? ¿Cuántos brindis? Ayer hice 2 Mirá, y hoy hice otros 2. y hoy hice otros 2. No, Bien, sí, es bueno. como el pluriempleo y en los brindis Se del Día del puso Periodista. colorada Barragán. Quiero que sepan muy bien. Yo la vi tomando agüita igual, ¿eh? Ok. No puedo decir lo Porque mismo se de estaba mí. mudando. No puede ser. Claro, sí, la mudanza también, bueno, todo un lío. Te decía, canje local de deuda en pesos. Ayer en el Ministerio de Economía, en el brindis, preguntabas, ¿cómo viene la inflación? Te decía, estamos con el tema de la deuda. Y vos decís, ¿por qué es tan importante la deuda? ¿Te acordás de qué hablaba la oposición en el verano que decía, hay una bomba a punto de estallar en la economía? Sí. Una bomba a punto de estallar. Hablaban de esto, de la deuda en pesos. Vos tenías de acá para adelante vencimientos muy fuertes. ¿Qué hizo el Ministerio de Economía? Le dijo a los bancos, a todos los acreedores, vos tenés esta deuda, te la canjeo, por eso se llama un canje, y la patearon hacia adelante, 2024, 2025. ¿Qué significa? ¿Por qué esto es tan importante? Porque me decían ayer, no va a haber default de deuda en pesos. Acordémonos, en 2019, en el medio del cambio de gobierno, se defaulteó la deuda en pesos. Algo Se que no reperfiló, Florencia. Bueno, sí, se reperfiló, vamos a ponerle ese tipo de palabras. Ahora, el dato, como diría Diego Genú, cuando se lesiona a Sergio Massa, cuando sale el dato de inflación. 14 de junio es la otra fecha clave en el calendario porque se difunde la inflación de mayo. De nuevo, seguramente va a dar muy elevada. Acá las consultoras dicen va a ser más que abril, Economía dice va a ser menos. Bueno, veremos. abril fue 8,4, ¿no? Abril fue 8,4%, récord. Siempre estamos hablando de niveles Claro, elevadísimos. son muy altos. Pero poder bajarlo de 8% no El es dato menor. sería si sube, se queda o baja, digamos. Claro, sí. Dale.
¿Qué y más? otro punto importante, 20 de junio, el gasoducto, que es algo histórico para Argentina si se llega a inaugurar, poder tender a la soberanía energética en algún momento. Ahí habrá que ver si va Sergio Massa. Él ayudó mucho a que se construya, se avance y todo. De hecho, se destrabó mucho con su gestión, pero tiene que hacer un viaje. Esa es la otra fecha, 21 de junio. Argentina tiene que pagar y pusimos entre signos de preguntas. ¿Va a viajar Sergio Massa a Estados Unidos para renegociar con el Fondo Monetario? Porque siempre decimos, el Fondo Monetario es tu puente para que no tengas problemas para las elecciones, pero esto es 21 de junio y el cierre de listas es el 24 de junio. Así que ese logro se va a capitalizar en que haya alguna candidatura. Muy bueno el recorrido del calendario, insistimos que Sergio Massa tiene ahí en la heladera. Me voy con Hernán Lecher. Flor, te encargo, tiene un brillito, Nico Fiorentino, en el cachete. No sé si de algún brindis del Día del Periodista o del Monumental, de alguno de los dos. No, perfecto. Escúchame, ¿querés llamar a los bomberos? ¿Qué dice Hernán? ¿Cómo anda? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Un placer. Bueno, espero que ande muy bien. A ver, en principio esto que nos contaba Flor sobre el anuncio de hoy. Dice el Ministerio de Economía, el canje más importante en la historia de la Argentina de bonos en pesos. ¿Cómo tenemos que entenderlo en ese sentido? Me parece que el eje central es lo que decía Florencia hacia el final. La política o el planteo económico que hizo la oposición ahora parece lejano, pero sobre todo en los primeros meses de este año fue que básicamente el aspecto monetario de la economía iba a estallar en este esquema del plan bomba. Sí. Y de hecho decían, no van a poder pagar los vencimientos. En realidad lo que decían, y que tuvo efectos en materia económica, es no financien al Estado, no lo financien. Le decían a los privados, no financien al Estado. De hecho, la discusión con varios de los referentes de la oposición económica era que habían hablado con varios de las consultoras y demás, diciéndole, no financien al Estado. Y el objetivo era justamente generar tensiones por ese lado. Sumá que además, en el escenario, en el acuerdo con el fondo, estás atado de pies y manos en ese aspecto, con lo cual era un condicionante muy importante. El anuncio de hoy, si faltaba algo, da por tierra esa cuestión. Bien, salda esa cuestión definitivamente. Hace 2 meses que no discutimos más eso, porque estaba encaminada. Ahora, lo de hoy creo que lo salda definitivamente y me parece que el equipo económico por eso hace hincapié en el hecho de que sea el canje más significativo de la historia, pero sobre todo esto. Te resolví en un año electoral con tensiones de todo tipo y color en materia económica, te resolví la cuestión monetaria, ya está, la hablamos del año que viene de nuevo en todo caso. Ahora, es tirar una pelota muy importante para adelante, digamos, y que la resuelva el próximo. Pero eso ya es rolear. Yo qué sé, lo venís haciendo todos los meses. Eso es una operación. Hace 1000 años. Es decir, cuestionar eso es un sinsentido. ¿Quién fue el economista que dijo problema, las deudas no se pagan, se rolean? Bueno, pero ahí lo dijo, ¿no? Habitualmente es así. La discusión no era esa, sino cómo financiabas eso. Si la discusión era si los privados te financiaban esa cuestión, porque si no te lo financian, se supone que no creen en vos. Bien. Sí. Esta es la cuestión que se salda ahora. No el roleo. Yo sé que no sé si fue la Cunza o alguno que dijo no, pues están armando. Ahora la bomba ya no es ahora, sino para adelante. Le va a explotar al próximo. Bueno, se llama roleo eso. Lo hizo el gobierno anterior, lo hace este. Digamos, no hay un condicionante en términos de volumen que incremente la deuda. No como es para que vos digas, che, te estoy Pero por eso, más allá de que la operación sea recurrente en los distintos gobiernos, ¿no tiene un volumen preocupante? No. La verdad que no, en relación al PBI, la verdad que no. La Argentina no. Y hay quien te traduce eso en dólares, ¿no? Quien lo pasa a dólares, además. Bueno, eso es una confusión que se repite bastante. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que si vos no tenés dólares en la economía y tenés deudas que necesitas dólares para atender esas deudas, estás no en un problema, en 2 problemas. Es decir, tenés el problema de la deuda y el problema de acceder a los dólares. Aquellos que mezclan pesos con dólares niegan recurrentemente el efecto que tiene los dólares que no tenés en tu economía sobre la economía en general. Al punto tal de que cuando explican, por ejemplo, el proceso inflacionario en este momento, ni siquiera mencionan a la sequía. Es una cosa muy insólita, ¿no? O le dicen a Massa, no, porque Massa prometió que iba a tener una curva descendente. Sí, maestro, pero en el medio tuviste la peor sequía de la historia argentina prácticamente. Y en una economía que todo el tiempo tensiona sobre el tipo de cambio,
Cuando vos ves una serie de inflación y tipo de cambio, ves, hablo de 50 años, no de hace 10 minutos, 50 años, ves que tienen una correlación entre las dos. Entonces hay una relación entre las dos. Entonces negar que el problema de endeudarte en dólares es un problema tremendo para la economía argentina es de una gravedad inusitada, al punto tal de que cuando vos mirás, Cristina reconoce la restricción externa, pero en el último tiempo, si vos lees la sutileza que agrega es, dice, ojo, porque hay momentos en que tenés dólares. ¿En qué estás pensando? En que en los últimos 3 años tuviste casi 45.000 millones de dólares de superávit comercial. La discusión no es solo la restricción recurrente que puedas tener, sino qué haces con los dólares. ¿Cómo los cuidás y para qué los usás? ¿Qué hiciste con la mitad de los 45.000 millones de dólares? Pagaste intereses de deuda, público y privado. Sí. Ese es el problema que tenés. Entonces, si hubiese tenido esos casi 22.000, 23.000 millones de dólares, probablemente todo este quilombo no lo tendrías. Hernán, en el latín quilombus, se llevó la marca toda la discusión interna, tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio, las dos principales coaliciones. Pero ¿qué tan caliente está la papa de Massa en este momento? ¿Cuál es la urgencia? ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es el tablero? El escenario es que necesitas dólares. El dato de inflación que va a venir probablemente el día miércoles esté por debajo del 8,4. Yo no sé si ustedes saben que ustedes salió... en el CEPA trabajan sí, alimentos, nuestros datos daban por debajo, pero quizás alguno dice, estos son muy kirchneristas, tal vez, y entonces dudan de nosotros. Bueno, no creo que duden del Instituto de Estadística de la Ciudad. Que no sé si ustedes saben que dio el dato de inflación. Nadie se enteró. Nadie se enteró porque fue de 7,5. Es un dato alto. Unas décimas bastante más abajo, pero muy alto. Es muy alto, está claro. No es para festejar, ni mucho menos. Está lejos. Pero el dato es que muchas consultoras auspiciaban prácticamente una inflación más cercana al 10%, que no se va a dar. No se va a dar por la misma cuestión que mencionaba recién, porque en abril tuviste un 8,4 asociado a las tensiones cambiarias de los dólares paralelos, cosa que no sucedió en mayo. De nuevo, ahora eso significa que vas a bajar la tasa de inflación mes a mes. Hacía 5 meses que subía. Sería, aparentemente, el primer mes que... Pero esa tensión con los dólares hoy no está. Sí, claro. ¿Y por qué no opera de la misma manera que operó el mes pasado? No tuviste la corrida que tuviste en abril. En abril, de nuevo, la dinámica de la celeridad de las cosas que pasan en la Argentina quizás se nos escapa, pero en abril te corrieron con el contado con liqui, el blue se disparó, bla, bla, bla. Algunos decíamos, bueno, cuando lo mirás interanual no es tanto, pero bueno, en el medio, cuando pasan esas cosas, remarca, ¿no? Las grandes empresas suelen remarcar. Y después lo que tenés es inercia y avivada. En la medición de la Ciudad de Buenos Aires, el azúcar aumentó 31% en el último mes. Ustedes saben el oligopolio que hay en el azúcar, ¿no? Los fideos aumentaron cerca de 20%, lo mismo, ¿no? Pero alimentos dio 6,6 creo en alimentos y bebidas no alcohólicas. Perdón, en fideos quise decir, no, en alimentos dio 6,6, sí. Digo, ¿eso significa que tenés resuelta la inflación? No, por una cuestión, vos me preguntabas qué le aprieta el zapato al equipo económico. Bueno, necesita resolver o compensar los dólares que no tiene por la sequía, que eso no está saldado. Los anuncios de China, que decía Flor, respecto del swap, son buenos, sí, tenemos balanza comercial deficitaria, empezás a resolver una cuestión por ahí. Lo de los BRICS no se saldó, tiene plazos más largos. Es más, si vos lo mirás de afuera, decís, che, están yendo muy rápido. Lo que pasa es que vos lo necesitas ayer, los dólares. Este es el problema que tenés. Y la verdad que el Fondo Monetario te extorsiona. Hago la pistola así porque te extorsiona. Te dice, no, sí, necesitas los dólares, la sequía, pero el poncho no aparece. No seguimos. Recién repasaba algunas noticias, bueno, hay indicios de que podría haber, pero por ahora... Que el poncho no aparece sería el adelanto de los desembolsos. Ese es el elemento. Pero el equipo económico debe estar muy enojado y con razón, porque esa corrida que yo mencionaba que derivó en el 8,4 de inflación en abril, se podía haber evitado, porque esto hace 3 meses que estamos discutiendo. Si el fondo hubiese... El equipo económico ya se lo dijo al fondo. El enojo es con el fondo. No sé, me imagino. Yo estaría muy enojado. De hecho, no soy parte del equipo económico. Porque el fondo podría haber evitado esa corrida si efectivamente adelantaba porque desembolso. Te extorsiona.
Porque te extorsiona. Claro, no es una novedad que te extorsionen con los tiempos el Bueno, Fondo pero Monetario, hace 2 años atrás discutíamos si el acuerdo era bueno o malo. Sí. Bueno, el acuerdo es malo. ¿Por qué? Porque te extorsiona. ¿Qué te dice el fondo? Te dice, mira, ¿Pero qué acuerdo con el Fondo Monetario no te extorsiona? ¿Hay algún acuerdo con el Fondo Monetario no extorsivo? No sé, habría que haber discutido un acuerdo fuera de la góndola. Guzmán decía, el acuerdo es el de la góndola. Nosotros decíamos, no, la góndola no. Si fuiste, o sea, es como... El acuerdo de la góndola quiere decir de los que están preestablecidos, Claro. de los que están a tiro, a mano. ¿Qué te iba a pasar esto? Estás a tiro viste, apuntándote con la pistola en la cabeza cada 3 meses rigurosamente. ¿Y ahora qué te dicen? Te dicen, mira, El fondo te tenía que decir que sí, ¿no? el fondo te dice, vos tenés una sequía. Reformulo la pregunta. ¿Alguna vez en la historia el fondo dio No conozco un ninguna... acuerdo que no haya implicado un condicionamiento de las políticas de un país? Es una buena pregunta, porque los referentes de nuestro espacio político que reivindicaban el acuerdo decían eso. Decían, es el mejor acuerdo de la historia del fondo porque no había condicionantes. No había condicionantes. ¿Qué te dice el fondo ahora? Te dice, yo discuto los dólares, la meta de dólares. Está bien porque tenés la sequía, bla, bla, bla. Pero no te discuto la fiscal. ¿Cuánto cayó la recaudación en términos reales? ¿Cuánto cayó en términos nominales o en términos reales los derechos de exportación? 75%. ¿Qué quiere decir eso? Que tenés un agujero fiscal fenomenal y los tipos te dicen, está bien, tal vez lo de los dólares te lo aguanto. Ahora, haceme un ajuste feroz. Es una locura. No tiene sentido. Eso es lo que ¿Hay un te ajuste hace. feroz en este momento en la Argentina? No, quieren que haya un ajuste feroz porque quieren que... O sea, el fondo quiere, pero el gobierno no lo hace. Enhorabuena que no lo hace. Enhorabuena que no lo hace. No podés acordar eso, es una locura. Para un gobierno peronista aún más, pero es una locura pretender aceptar semejante extorsión. Pero además es evidente, el fondo te lo dice. Entonces, es derivado del acuerdo que hicimos, que yo, vos sabés, he sido muy crítico y que el próximo gobierno deberá renegociar. El fondo ya lo sabe. Es impagable ese acuerdo. Impagable. Flor. Sí, hablábamos del dato de inflación que se conoce la semana que viene. Vamos a poner el caso hipotético que dice el Ministerio de Economía que va a dar menos que abril. Siempre hablando de que estamos en niveles elevados, pero ya que dé menos de abril y no ir a los 2 dígitos es una noticia, comillas, positiva. Dentro del frente de todos, que vos tengas una inflación más cercana al 7 que al 10, ¿lo da Massa como competitivo para ser candidato a presidente para vos? Es una pregunta política, no económica. Eso. Pero vos sabés de las dos cosas, sos abogado. ¿Qué quiere decir sepa? ¿Qué quiere decir sepa? No, pero Centro de Estudios es otra cosa. No, está bien igual la pregunta. Mira, me parece, yo creo que el Frente de Todos tiene un gran desafío que es acordar qué cosas quiere para enfrentar con el próximo gobierno y que sus referencias para enfrentar eso se adecúen a esa cuestión. Yo tengo mi corazoncito, pero si vos tenés, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de recién, una de las cosas que se tiene que acordar dentro del Frente de Todos es qué haces con el Fondo Monetario. Entonces, y no se puede ser indulgente en ese contexto, no se puede hacer más o menos, porque tenés que renegociar un acuerdo. Pero ¿cómo haces para hacerte esa pregunta? Un cachito, ¿cómo haces para hacerte esa pregunta si por lo que acabamos de conversar tu campaña depende del fondo? ¿Cómo haces campaña diciendo que vas a patear el tablero con el fondo? No, no depende. El fondo debería ser coherente con lo que dice y desembolsar. Ahora, hasta hoy te extorsiona. Yo lo digo abiertamente, ¿eh? Es parte, digamos, de la discusión política decirlo. Bien. Entonces, después se verá cuál es la decisión que se toma, pero al margen de eso, si no, yo nunca fui en la política, nunca me condujo el fatalismo. Es decir, jamás voy a pensar que me conduce el fondo o que no puedo hacer nada para que no me conduzca. Nunca, jamás. Perdón, interrumpí, no sé si le contestaste a Flor o no. No, es una inflación más cercana al 7 que al 10. ¿Lo pone a Massa como competitivo en el frente? A mí me parece que Sergio ha hecho una tarea desde que asumió que es para reconocérsela. Porque asumió en plena corrida cambiaria y
la verdad que logró que la economía tuviera un cauce, incluso con los efectos de la sequía. Incluso con los efectos de la sequía. A mí me parece que merece reconocimiento. Después podemos discutir matices, cuestiones, qué hubiese pasado si, pero en este contexto creo que, a ver, el dato del día de la fecha es un dato que Massa puede también ponerse una pequeña cucarda en relación a la discusión económica, sobre todo además por la discusión que ha tenido con la oposición. Es decir, una oposición que básicamente apostaba a que estallara una bomba en el mundo de la cuestión monetaria, del financiamiento, y la verdad que no solo no pasó, se encaminó. Bueno, eso ha sido parte de la tarea que ha hecho el equipo económico. Así que si lo pone en un pool de opciones, sí, seguramente. Decir, más allá del número, Massa allá puede mostrar virtudes en ese sentido. Sí, ¿sabes qué pienso eso? Bien. Que más allá del dato de inflación que se pueda conocer ahora, creo que ha mostrado una capacidad en materia económica que... Si se compromete Nico a pregunta corta y Leche de respuesta corta, dale. No, ni siquiera pregunta corta. Pregunto qué candidato del Frente de Todos no pagaría el costo político de la inflación, porque parece que el único que lo va a pagar es Massa, ¿no? Claro. No sé si Massa. Yo creo que finalmente cualquiera de los candidatos, en alguna medida... Entonces no debería ser un condicionante. Bueno, la inflación. Es una buena lectura. Yo me suelo inclinar por esa lectura, no sé, pero me parece parte de un debate. Sí, en términos generales, me parece que no solo no lo descartaría, que creo que ha hecho una tarea que es para reconocer y es uno de los referentes de este Frente de Todos. Hernán, siempre un gusto escucharte, y muy claro. Bueno, nos vamos a ir al corte. Recién Hernán Lecher dijo, ¿qué hubiera pasado si? Miren lo que vamos a presentar y lo que la televisión pública presenta, a esa la conocen, lo que la televisión pública presenta mañana a las 10 de la noche. Distópica, una serie que trabaja con la idea de lo contrafáctico. ¿Qué hubiera pasado en la historia argentina si determinados momentos determinantes hubieran sido de otra forma? Al regresar, charlamos con director, guionista, historiador y productor sobre Distópica, estreno mañana en la televisión pública. Muy bien, seguimos en Desiguales y les adelantaba, mañana 10 de la noche no me mueve nadie de la televisión pública para ver Distópica, el primer capítulo. Esta serie, podríamos decir, que trabaja sobre lo contrafáctico. ¿Qué hubiera pasado en la Argentina si determinados acontecimientos se hubieran dado de otra manera? Quiero presentar a tres de los autores, quienes realizaron y llevaron adelante este asunto. Sebastián Betz es el productor general. Seba, bienvenido. Jonathan Klachman es el director y guionista de Distópica, y está Martín Leguizamón, que ya reincide en Desiguales, que es el historiador consultado para tal fin. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. En un rato hablamos mal de Lucila, que ya que no está, podemos aprovechar. Lucila Trujillo, nuestra compañera, conduce Distópica. Que ante todo, ¿cómo se les ocurrió elegir? ¿Cuáles son los momentos que eligen en cada episodio? ¿Quién arranca? Señor director. Arranco. Buscamos momentos trascendentes que al ser... No lo estoy escuchando, no sé si estamos bien, si está saliendo bien, yo no lo estoy escuchando, quizá me... Perfecto, dale nomás. Dale, buscamos momentos trascendentes y fundamentales de la historia. Entonces dijimos, ¿cuáles son esos puntos? Tomamos los últimos 4 golpes de Estado, porque era un lindo ejercicio pensar qué hubiese pasado si esos golpes no ocurrían. Sí. ¿A dónde nos hubiese llegado la historia? Los últimos 4. Los últimos 4 golpes de Estado. Arrancamos con el golpe de 1955, después vamos con el de Frondizi del 62, Ilia del 66 y el del 76 después. ¿Qué pasa si hubiera tenido continuidad lo que se venía haciendo antes del golpe, en términos político-democráticos? Exactamente, buscamos alternativas al golpe que sean creíbles, o sea, no es algo que es mágico, o sea, suceden cosas que podrían haber evitado el golpe, como por ejemplo, en 1955 jugamos a que esos pilotos que se subieron en los aviones y bombardearon Plaza de Mayo deciden ser objetores de conciencia y dicen, no, ¿cómo? ¿Me estás pidiendo que me suba un avión y bombardee una plaza llena de gente? Me parece una locura. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Entonces, a partir de ahí, ese evento es denunciado y toda la política cambia. Todos los actores sociales empiezan a actuar diferente a partir de ese hecho. Una maravilla. Ahora, Martín, ¿cómo te agarraste? ¿De qué elementos te agarraste para pensar qué podría haber ocurrido si eso
si efectivamente había una objeción de conciencia de esos pilotos. A mí me gusta cruzar, vos ya me conocés, curvas del tiempo, cruzando el rock, la literatura y la misma historia. Sí. Entonces ya hace muy fácil. Cuando Ioni me llama, me cuenta el proyecto, dije, vamos, me sumo, vamos a caminar por esa línea del tiempo y vamos a caminar por ese Buenos Aires. ¿Viste? La ciudad siempre desde el silencio te ofrece perspectivas para que vos puedas encontrar historias. Sí. Las paredes hablan. Ya lo dice el Indio, lo dice Charlie, los chicos siempre escriben carteles en la esquina. Bueno, de esos carteles que no se iban a escribir porque golpes no hubo. ¿Entendés? Charlie no va a escribir Canción de Alicia porque el golpe del 76 no existe. Pero ¿y cómo hiciste para saber qué hubiera pasado si efectivamente esos carteles no estaban? Y empezamos a viajar por el tiempo. Y empezamos a jugar justamente desde lo lúdico a lo fáctico. Decís, Perón no se muere, entonces la democracia, tenés elecciones en el 79. Y seguís caminando. Encontrás laberintos donde vos podés jugar. Y la idea es tener 3 palabras que lamentablemente con los distintos golpes no había. Claro. Ciudadanía, empatía y participación. Entonces, abriendo ese juego, encontrás las salidas de estos 40 años, ¿no? La mejor respuesta como productor, Seba, es y bueno, miralo mañana a las 10 de la noche. Más vale, si querés saber más qué pasó. vale. Prendete a TV Pública que vas a descubrir una serie que te va a atrapar y te enseña mucho. Te enseña mucho, sobre todo que uno desconoce por ahí las políticas que se estaban implementando y que caducaron por las interrupciones. O sea, claro, qué bueno, qué tipo de política, por ejemplo, económica se interrumpió y qué mensaje nos da para el presente, por ejemplo, eso ahora, ¿no? Jonathan, sí, supongo. Totalmente. Cada una, digamos, el programa se llama Distópica porque las ucronías, Sí. que son el ejercicio intelectual que hacemos de pensar estas realidades alternas, pueden ser ucronías distópicas en las cuales se construyen mundos peores o utópicas. Y es interesante reflexionar porque en qué Argentina vivimos. Vivimos en una Argentina en la que tuvo muchas interrupciones de golpes de Estado. Llegamos acá, pero fue difícil aprender que la democracia era el camino. Nos costó. Ahora, yo en particular soy optimista. Tenemos 40 años de democracia que se están cumpliendo ahora. Un porvenir maravilloso. Hay generaciones que participan en política. Estamos aprendiendo aún. Todos los extremos ideológicos están aprendiendo a vivir en democracia. Se candidatean y se votan y si no nos gusta votamos al siguiente. Pero tenemos un espacio democrático que nos costó muchos y muchos años, Martín lo puede decir, llegar. Entonces es interesante. Vos pensás que tenemos una democracia muy joven, son 40 años nada más. Y si miramos para atrás, hubo golpes desde el 30. ¿No? ¿Qué nos pasó? ¿Qué no crecimos? ¿Cuánta intolerancia? ¿Cuánto no pensar en los derechos civiles, en los derechos de las personas y en lo que hoy estamos viviendo que está bueno, ¿no? ¿Cómo nace el proyecto, Seba? El proyecto nace por una convocatoria, Renacer Audiovisual, que se lanzó en el 2021 en respuesta de la pandemia. Había la industria estaba parada. La industria audiovisual. La industria audiovisual. Sí. Y vino en respuesta a dar trabajo y la verdad que por los números que yo tengo entendido, hubo plena ocupación en el sector, lo cual, nada, productoras chicas como la nuestra o otras productoras pudieron hacer productos de calidad. Y cuando estuvo la presentación, que fuimos todos al CCK... La productora es Canarias, ¿no? Canarias, la productora. Cuando fuimos al CCK, Tristán Bauer nos dijo, hagan productos de calidad. Y nosotros, la verdad... Bueno, de hecho, ese es un dato más que importante. Claro. El programa tiene contenido. Jugamos con lo contrafáctico, pero hay un momento que Luli, nuestra amiga, nos dice, pero realmente, ¿qué pasó? Y ahí vas a ver, no te voy a spoilear nada, cómo caminamos una línea de tiempo que hicieron estos dos personajes de 30 metros. 30 metros literales. Yo voy del 62 al 48, del 48 al 30, del 30 al 76. A ver, y nos cruzan las imágenes. O sea, realidad aumentada, lo que se conoce como realidad aumentada. ¿Cómo trabajaron eso, Jonathan? Surgió de la idea de mirar la historia literalmente. O sea, que yo con Seba pensamos de que había que hacer una línea de la historia real. Sí. Y utilizamos la tecnología de realidad aumentada que nos hizo construir, usamos un artista digital maravilloso y construimos la línea esta de 30 metros donde vas a ver cada uno de los periodos y las interrupciones, lo cual es impresionante porque una cosa es leerlo en fechas y otra cosa es verlo. Entonces, cuando vos ves cómo se desarrolló la historia del 46 al 83, que es el tiempo que abarcamos,
las interrupciones son continuas y los espacios democráticos fueron muy cortos. Entonces te da una perspectiva particular y el trabajo que hay atrás, que Seba te puede contar, es impresionante. Hay más de 25 minutos de programa que son de realidad aumentada. El historiador y la historiadora, Martín y Pupina, la recorren y nos muestran literalmente cada uno de los momentos. Qué bueno. ¿Qué pasa, Nico? ¿Qué te picó? Creo que no voy a formular ni una pregunta, pero me empezó a dar vuelta en la cabeza. Dije, ¿qué es lo último que me pregunté? ¿Cuántas veces que hubiese pasado si? ¿Y sabes en qué pensé? ¿En qué? En el 1 de septiembre del año pasado. Claro, tal cual. Es un gran momento. Es un gran momento totalmente. Es un ejercicio que hicimos bastante en este tiempo, ¿no? Bueno, esta es la segunda temporada. Bueno, ¿no? Pensando en la segunda temporada y con... Perdón que produzca el aire, ¿no? Pero... pero está muy bien. Vos estabas mirando la línea de tiempo, te agarré mirando la línea de tiempo y Luli nos enseñó a caminar, tanto a Pupina Plomer, que es historiadora, y a mí, en esa línea de tiempo, porque nosotros no teníamos un ejercicio audiovisual, siempre era un podcaster o por las redes. Y Luli, hay que reconocer... Bueno, yo en realidad quería llegar a este momento. Compartamos experiencia de cómo es trabajar con Luli Trujillo, por favor. Ahí la vemos caminando, mira. A ver si se puede ver un cachito. Mira, ahí está. Ahí está recorriendo la línea. La línea, muy bien. Luli tiene un manejo extraordinario y qué lindo eso que les pudo ayudar como a cómo hacer ese recorrido, esa caminata audiovisual. Cuento una anécdota chiquita. Sí. Yo no sabía cómo pararme, soy sincero. No tenía ni idea. Y me dice Luli, vos sos arquero, ¿no? Sí, te gusta el fútbol. Vos cuando estás en el arco, no mirás nunca para atrás, mirá para adelante. Con la cámara es lo mismo. Nunca lees la espalda. Y a partir de eso salió la coreografía que van a ver. Qué grande. Bueno, esto se va a ver mañana por la televisión pública a las 10 de la noche, insisto. Yo voy a estar ahí con bien acomodado porque me parece una idea súper audaz. También me imagino que toma riesgos, digamos, ¿no? Porque van a aparecer quienes digan, no, esto no, de ninguna manera hubiera sido así, no había elementos. Bueno, ustedes se exponen a esa discusión que me parece en todo caso que va a enriquecer. Sí, abre un juego buenísimo, pero después de ese juego está lo que realmente pasó, que es la segunda parte del programa. El programa está dividido en dos, en la ucronía y en la realidad. Y en la realidad contamos lo que pasó. Muchas gracias por haber venido, gracias por que se les haya gracias. ocurrido esto. Y vamos a ir al corte con el tráiler de Distópica, mañana 10 de la noche, con la conducción de Luli. El bombardeo de Plaza de Mayo en 1955 fue el antecedente directo del golpe de Estado que le hacen meses después a Juan Domingo Perón. No puedo imaginarme el día después. Digo, ¿cómo se justificaron los pilotos? Y los pilotos dijeron que estaban sirviendo a la patria y cumpliendo la misión. La gente incrédula mira hacia el cielo y a las 12:40 cae la primera bomba. Pero, ¿qué hubiera pasado si...? Por la democracia se come, se educa. Lo fundamental es estar en una mesa, tener un rumbo. Hoy concluye un año difícil. ¿Qué hubiera pasado si el bombardeo de Plaza de Mayo no ocurría? ¿Cómo hubiese continuado la historia? Distópica. Historias de una Argentina que podría haber sido. Adrián Mercado presenta Argentina Mining 2023, Santa Cruz, el evento premium del sector minero argentino. Santa Cruz, la provincia argentina con mayor cantidad de minas en producción y la mayor exportadora de minerales del país. Del 14 al 16 de junio, Río Gallegos, Santa Cruz. Invita Adrián Mercado. Super fin de semana Coto. Hasta el lunes tenés 80% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en yerba mate La Tranquera, cacao en polvo Nesquik, shampoo y acondicionador Dove y pañales seleccionados Haggis. Cebolla selección a 169 pesos por kilo. Papa negra selección a 239 pesos por kilo. Banana Cavendish a 299 pesos por kilo. 4x3 en leche larga vida La Serenísima en Tetra Brick Age y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar. Coto. Descubrí la experiencia Bimbo Artesano, esa que hace que cada receta sea inigualable. Bimbo Artesano, más que pan, una experiencia. Conocé también Bimbo Artesano Brioche. ¿Y ahora? Si me
preguntas a mí, llevo el vicio de maní. Entre tanto bullicio con esta rima de auspicio, que sería un maleficio no probar almendras vicio. Déjense. Yo también improviso. Improviso. Elegir que se te ocurra. ¿Sabías que tu vuelo a Europa con Iberia puede ser mucho más premium? Descubrí la clase turista premium y empecé a volar a otro nivel por muy poco más. Viví una nueva experiencia a bordo con más entretenimiento, más espacio y comodidad. Una forma de volar tan confortable que el viaje se te va a pasar volando. Bienvenido a la clase turista premium de Iberia. Europa más cerca tuyo. Dove invitó a mujeres que querían cortar su pelo dañado. Pero guardamos todas las tijeras y les pedimos que mejor probaran Dove Regeneración Extrema. Dove evita hasta el 98% del daño diario en el pelo. Entonces, ¿todavía necesitas un corte? 8 de cada 10 mujeres coinciden en que con Dove su pelo se ve más saludable y pueden evitar el corte. Cortá con el daño, no con tu pelo. Desde que la vi y pasé mi sueldo a BBVA, me convertí en Laura, la buena onda. Salimos a almorzar entre 20 y hay que pasar una tarjeta. Relax, Laurita. El banco ya te dio 100 lucas de bienvenida. Además, si pago con QR, tengo descuentos exclusivos por cobrar mi sueldo en supermercados y combustibles. Sos una genia, Lauri. Qué lindo cuando la ves. Escaneá este QR y descubrí todos los beneficios de pasar tu sueldo a BBVA. BBVA, creando oportunidades. Muy bien, seguimos en Desiguales. Nos prometió Nico Fiorentino la figura política en la provincia de Córdoba que todos quieren, Nico. Hay una provincia que se transformó en el epicentro del conflicto de Juntos por el Cambio. El Frente de Todos dijeron, bueno, ¿y qué podemos encontrar nosotros ahí? Hay una mujer, tiene 47 años, es diputada nacional, tiene un apellido muy pesado para la historia de Córdoba, célebre para la historia de Córdoba, que con el coqueteo de Schiaretti con Juntos por el Cambio quedó medio sin control el peronismo no kirchnerista de Córdoba. Claro. Ella es una emergente de ese espacio y hay 3 figuras de Juntos por el Cambio que le echaron el ojo. ¿De Juntos por el Cambio o del Frente de Todos? Del Frente de Todos, perdón. Del Frente de Todos, del Frente de Todos. 3 precandidatos o 3 anotados en la lista de candidatos a presidente del Frente de Todos le echaron el ojo. La persona en cuestión es Natalia de la Sota, la hija de José Manuel el Gallego de la Sota. Subrayo esto por el apellido, pero la verdad que es una dirigente con mucha trascendencia y militancia política en Córdoba. Digo, no está solo ahí por ser la hija de José Manuel de la Sota. ¿Ella, Nico, de qué partido es? Ella es de Hacemos por Córdoba, es diputada del bloque, se llama Córdoba Federal, en la Cámara de Diputados, que son 3 diputados que responden a Schiaretti. Y los intereses son distintos entre los 3. Por la información que yo cuento, algo que hoy desmintió públicamente, y yo me voy a animar a desmentirlo públicamente también. Hoy Daniel Scioli me negó en una entrevista que le haya ofrecido ya ser su compañera de fórmula. Que él lo acompañe en la fórmula presidencial. Por la información que yo cuento, la oferta se hizo de forma concreta. Sos un atrevido, ¿eh? Sí. Scioli te dijo que no al aire y vos estás diciendo que pero en realidad, Scioli hace lo que tiene que hacer y yo hago lo que tengo que hacer. Muy bien, tenemos trabajos distintos. Así que Scioli siempre habló de una idea de una fórmula federal. Lo viene diciendo desde el día 1, cuando hablamos de fórmula federal, cuando eso lo hizo una figura del AMBA que va a sumar a una figura de la provincia de Buenos Aires, de otra provincia que no sea el AMBA. Si eso representa el federalismo por sí solo, lo dejo a la evaluación de cada casa. Entonces ahí tenemos una primera idea. No recibió una respuesta. ¿Por qué no recibió una respuesta? Porque lo que a mí me cuentan es que Natalia de la Sota está esperando otro ofrecimiento. El ofrecimiento que ella está esperando considera que tiene más que ver con su trayectoria, con su pertenencia política y además con mayores posibilidades desde el punto de vista electoral. La oferta que... ¿Podemos arriesgar? Arriesgue. ¿Para el Frente de Todos? Frente de Todos. Yo digo Massa, sin saber, ¿eh? Iba a decir lo mismo. La oferta que está esperando es la de Sergio Massa, efectivamente. Recuerden que Sergio Massa compitió en una paso a presidente en 2015 con José Manuel de la Sota. Y ¿por qué aparece la figura de Guado de Pedro también? Esto es mucho más liviano.
lo voy a decir tal cual me lo dijeron. Sí. Es un nombre que empezó a sonar en el búnker o ese proto-búnker que armó en una casa que está todavía en obra, medio preparando Eduardo Guado de Pedro. Es un nombre que empezó a ponerse sobre la mesa, no saben para qué, no saben qué conversaciones avanzadas hay, pero ahí está el nombre, al menos en una listita. 3 de los precandidatos a presidente del Frente de Todos la tienen anotada. Y no por el apellido que porta, sino por su desarrollo político. Digamos. Es una dirigente que cuando vos hablás en Córdoba, si hace las cosas bien, digamos, si no la choca políticamente, es una provincia que tiene sus propias particularidades. Muchos la ven destinada a, al menos en algún momento, competir por la gobernación. Y además es cantante, por lo que veo. Sí, y canta muy bien, lo estuvimos escuchando en producción. Mirá, escuchó un poquito. De mi tierra, para siempre vas a estar. Puede ser el jingle de campaña. Puede ser. Está muy bien, ¿eh? Por supuesto hay una referencia política ineludible. Digamos. Bueno, tendríamos en este caso ya si efectivamente en algún momento de su carrera política llega gobernadora, tendríamos una segunda gobernador cantante, porque ya tenemos una ahora. ¿Cuál es? Gustavo Sáenz. Ah, tenés razón, claro. Un de disco de covers, canta canciones románticas y si ven la foto del disco es Leo Mattioli. Bueno. Es igual. Pero no se rían. Googleen disco Gustavo Sáenz, es igual a Leo Mattioli. Si no es igual a Leo Mattioli, me lo dicen el lunes. Se escuchan al aire. Claro. Bueno, muy bien. Nico, gracias. También es cantante. Sí, pero amateur. Reconoce ¿no? que es amateur. Sí. Bueno, chiquilines, pasen lindo. Vos también. Nos reencontramos el domingo a las 9 de la noche con cobertura especial de las elecciones en Tucumán, en la provincia de San Luis, en la provincia de Mendoza y en la provincia de Corrientes. Así que el domingo a las 9 de la noche, análisis de la semana, lo que se espera para la semana que sigue y por supuesto la cobertura de esas elecciones. Pasen muy pero muy bien. Hasta el domingo.